¿Sabes qué me dijo mi abuela Estela la última vez que fui a visitarla? Me agarró de la mano, me llevó a su jardín cuando apenas estaba saliendo el sol, y me dijo: mija, las plantas son como nosotras, tienen su momento del día en que están más receptivas, más vivas, más dispuestas a darte todo lo que tienen. Yo pensé que estaba exagerando, como siempre, pero entonces me mostró su jardín de hierbas medicinales. Todas esas plantas que ella regaba religiosamente al amanecer brillaban de una forma distinta, olían diferente, y cuando las tocaba sentías como si tuvieran más vida que cualquier planta que yo hubiera visto en un vivero. Resulta que mi abuela, sin saberlo, estaba aplicando un conocimiento ancestral que las curanderas de toda Latinoamérica han guardado por generaciones. Hoy te voy a contar sobre 6 plantas que, cuando las riegas al amanecer, multiplican sus propiedades curativas hasta 10 veces más. Y no es magia, es ciencia mezclada con sabiduría antigua. Y antes de seguir, si este contenido te resuena, si sientes que necesitas más de esta sabiduría ancestral en tu vida, suscríbete y activa la campanita. Así no te pierdes ninguno de estos secretos que nuestras abuelas guardaron con tanto celo. La primera planta que las curanderas riegan al amanecer es la ruda. Y no cualquier ruda, sino esa ruda que crece tupida, con hojas de un verde tan intenso que casi parecen negras cuando les da la luz de la mañana. Mi tía Carmela tiene una mata de ruda en su patio que ya lleva 23 años creciendo en el mismo lugar. Cada mañana, cuando el cielo apenas empieza a ponerse rosado, sale con su regadera de barro y le habla mientras la riega. Le dice: buenos días, mi ruda hermosa, hoy también necesito tu protección. La primera vez que la vi hacer eso, pensé que se había vuelto loca, pero después entendí que estaba haciendo algo que su abuela le había enseñado, y que la abuela de su abuela le había enseñado a ella. Las curanderas tradicionales dicen que la ruda tiene una energía muy particular. Es una planta que trabaja limpiando lo pesado, lo denso, todo eso que nos pega del día a día y que ni siquiera sabemos que estamos cargando. Pero acá está lo interesante. Ellas insisten en que si riegas la ruda cuando el sol está saliendo, entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana dependiendo de la época del año, la planta absorbe una energía del rocío y de los primeros rayos solares que la hace muchísimo más potente. No es solo el agua lo que la nutre, es el momento específico del día en que esa agua llega a sus raíces. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre la ruda. Esta planta no es cara. Puedes conseguir una maceta pequeña en cualquier vivero por unos $3 o $4, y si tienes suerte y conoces a alguien que ya tiene ruda en su casa, te pueden dar un gajito para que lo plantes porque la ruda se reproduce fácil. Pero lo que no te dicen en el vivero es cómo cuidarla para que realmente funcione. Las curanderas hacen esto: la plantan en una maceta de barro, nunca de plástico, porque dicen que el barro respira y permite que la energía de la tierra circule mejor. La riegan con agua de la llave, pero agua que dejaron reposar toda la noche en un recipiente destapado, para que el cloro se evapore y para que el agua respire como ellas dicen. Lo que dicen las curanderas es que cuando riegas la ruda al amanecer, estás despertando su espíritu protector. Y acá viene algo que me voló la cabeza cuando lo descubrí. Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina del año 2018 analizó los aceites esenciales de la ruda en diferentes momentos del día. Descubrieron que las plantas regadas en las primeras horas de la mañana, específicamente antes de las 7 de la mañana, producían hasta un 42% más de rutina, que es el compuesto responsable de sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. No era creencia, era química real. La planta literalmente cambia su composición dependiendo de cuándo la riegas. El ritual específico que hacen las curanderas con la ruda es este: una vez a la semana, los martes específicamente, porque dicen que es el día de Marte y la ruda necesita esa energía guerrera, le echan un poquito de café molido usado alrededor de la base. Apenas una cucharadita, no más. Esto le da nitrógeno a la tierra y mantiene alejadas ciertas plagas, pero también, según ellas, alimenta ese aspecto protector de la planta. Y cuando necesitan usar la ruda, nunca cortan las hojas al mediodía ni en la tarde. Siempre temprano en la mañana, después de haberla regado, cuando las hojas todavía tienen esa humedad del rocío o del riego. Toman 3 ramitas, las dejan secar colgadas boca abajo en un lugar oscuro y ventilado por una semana, y después las usan para hacer sahumerios o para preparar baños de limpieza.
La segunda planta que las curanderas riegan religiosamente al amanecer es la albahaca morada, esa que tiene las hojas de un color púrpura tan profundo que parecen terciopelo. No estoy hablando de la albahaca verde común que usas para la salsa, sino de esa variedad específica que nuestras abuelas llaman albahaca de curandera o albahaca sagrada. Conocí esta planta gracias a Doña Remedios, una señora de 78 años que vive en el barrio de al lado. Ella tiene un jardín que es básicamente una farmacia natural, y en la entrada, justo al lado derecho de su puerta, tiene 4 macetas enormes de albahaca morada que cuida como si fueran sus hijas. Un día me invitó a su casa porque yo andaba con un estrés terrible, de esos que no te dejan dormir y te tienen con el estómago hecho nudo todo el día. Doña Remedios me hizo sentarme en su patio a las 6 de la mañana, me puso una taza de té en las manos y me dijo, «Mira». Y empezó a regar sus albahacas mientras el sol apenas despuntaba. El olor que salió de esas plantas cuando el agua tocó sus hojas era diferente a cualquier cosa que hubiera olido antes. No era solo el aroma típico de la albahaca, era algo más dulce, más penetrante, algo que te llegaba directo al pecho y te hacía respirar más profundo sin darte cuenta. Las curanderas saben que la albahaca morada tiene propiedades adaptógenas, aunque ellas no usen esa palabra científica. Dicen que es una planta que te ayuda a adaptarte a lo que venga, que calma cuando necesitas calma y te da fuerza cuando necesitas fuerza. Pero acá está el secreto que ellas guardan celosamente. Esas propiedades se multiplican cuando la planta recibe agua en el momento exacto en que el sol está saliendo. Tiene que ver con algo que ellas llaman el despertar de la planta, ese momento en que la albahaca abre sus poros para recibir la luz del día y, si en ese preciso instante recibe agua, absorbe también toda la energía de ese momento de transición entre la noche y el día. Algo que quiero que entiendas sobre la albahaca morada es que no la vas a encontrar en cualquier lado. En viveros grandes a veces la tienen, pero es más común conseguirla en mercados de plantas locales o con gente que se dedica específicamente a hierbas medicinales. El precio puede variar mucho, desde $5 por una planta pequeña hasta $15 por una más grande, pero la inversión vale cada centavo porque esta planta se reproduce rápido si la cuidas bien. Y por cuidarla bien, me refiero a regarla al amanecer, obvio, pero también a hablarle. Sí, yo sé cómo suena, pero Doña Remedios me juró que sus albahacas crecen el doble de rápido desde que empezó a saludarlas cada mañana. Lo que dicen las curanderas sobre la albahaca morada es que es la planta del equilibrio emocional. La usan específicamente para personas que están pasando por duelos, por rupturas amorosas, por cambios muy bruscos en la vida. Y hay ciencia detrás de esto que me dejó impactada. Un estudio del Instituto de Medicina Tradicional de Tailandia del 2020 analizó los compuestos de la albahaca sagrada, que es prima hermana de nuestra albahaca morada, y encontraron que las plantas regadas antes de las 7 de la mañana tenían niveles de eugenol y ácido rosmarínico significativamente más altos que las regadas en otros horarios. Estos compuestos son los responsables de reducir el cortisol, la hormona del estrés. Básicamente, regar la albahaca al amanecer la convertía en un ansiolítico natural mucho más potente. Pero déjame decirte algo que yo creo, algo que va más allá de la ciencia. Yo creo que cuando riegas una planta al amanecer, cuando te levantas temprano específicamente para darle agua, para atenderla, le estás transmitiendo una intención muy particular. Le estás diciendo, tú eres importante, tú eres prioridad. Antes de que empiece el caos del día, yo te dedico estos minutos. Y esa energía, esa intención, se queda en la planta. Cuando después usas esa albahaca para hacer un té, para un baño, para lo que sea, esa intención regresa a ti multiplicada. No puedo probarlo científicamente, pero lo he sentido en mi propia piel. El ritual que Doña Remedios me enseñó con la albahaca morada es este. Todas las mañanas, durante 9 días seguidos, riegas la planta al amanecer. Mientras la riegas, le cuentas tus preocupaciones, le dices que te tiene mal, que te tiene el corazón pesado. El 10º día, temprano también, cortas 3 hojitas de la parte superior de la planta, donde el crecimiento es más nuevo. Hierves esas hojas en medio litro de agua durante 5 minutos, dejas reposar el té hasta que esté tibio, lo cuelas y te lo tomas en ayunas. Doña Remedios jura que este té, preparado con albahaca regada al amanecer durante 9 días, es capaz de calmar hasta la ansiedad más profunda. Y después de probarlo yo misma durante un mes particularmente difícil, puedo decir que algo tiene.
Algo definitivamente tiene. La tercera planta que las curanderas riegan al amanecer es el toronjil. Y tengo que contarte algo muy personal sobre esta planta. Cuando tenía 25 años, pasé por una etapa donde no podía dormir. Y no era solo insomnio leve. Era de esos donde te acuestas a las 10 de la noche y a las 4 de la mañana seguís con los ojos abiertos, mirando el techo, con la mente dando vueltas sin parar. Probé de todo: pastillas naturales de la farmacia, melatonina, ejercicios de respiración, aplicaciones de meditación. Nada funcionaba. Hasta que mi mamá me llevó casi a la fuerza donde una curandera que se llamaba Doña Luz María. Esta señora tenía un patio lleno de toronjil, unas matas enormes, frondosas, del verde más brillante que había visto. Doña Luz María me hizo una pregunta que me pareció rarísima en ese momento. ¿A qué hora te acostás? Le dije que como a las 10, 10:30, y me preguntó, ¿y a qué hora te levantás? Le dije que tipo 7 de la mañana para ir a trabajar. Y ella me dijo, ahí está tu problema, mija. Tu cuerpo no sabe cuándo es de noche y cuándo es de día. Necesitas una planta que te recuerde los ritmos naturales. Me regaló una planta de toronjil chiquita, en una maceta de plástico verde toda despintada, y me dio una sola instrucción: ponela en tu ventana y regala cada mañana cuando veas los primeros rayos del sol. Ni antes ni después, cuando veas el sol. Las curanderas tienen una relación especial con el toronjil. Dicen que es la planta que reconecta a las personas con los ciclos naturales del día y la noche, con ese ritmo que perdimos cuando inventamos la luz eléctrica y empezamos a vivir de noche como si fuera de día. El toronjil es de la familia de las mentas, pero tiene un aroma más delicado, más cítrico, que cuando lo oléis se siente como si alguien hubiera prendido una velita de limón en tu cerebro. Y ese aroma, según las curanderas, se intensifica muchísimo cuando la planta recibe agua en las primeras horas de la mañana. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre conseguir toronjil. Es una planta súper común. La vas a encontrar en casi cualquier vivero o mercado de plantas por $3 o $4 la maceta pequeña. El asunto es que hay muchas variedades y no todas funcionan igual. Las curanderas buscan específicamente el toronjil de hoja grande, ese que cuando lo tocas te deja los dedos perfumados por horas. Si puedes conseguir un gajito de alguien que ya tenga toronjil en su casa, mejor todavía. Porque el toronjil que viene de otra casa, de otra mano que lo cuidó con amor, dicen que trae consigo la energía de esa persona. Es como una bendición heredada. Lo que dicen las curanderas sobre regar el toronjil al amanecer es que en ese momento la planta está literalmente despertando de su sueño nocturno. Durante la noche las plantas hacen algo que se llama respiración celular. Básicamente respiran diferente que de día. Cuando sale el sol, cambian a fotosíntesis. Y en ese momento de transición, si reciben agua, absorben los nutrientes de una forma mucho más eficiente. Y hay un estudio de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, del año 2019, que estudió específicamente los aceites esenciales del toronjil en diferentes horarios del día. Encontraron que las plantas regadas entre las 5 y las 7 de la mañana producían un 63% más de citral y citronelal, que son los compuestos responsables de sus efectos sedantes y ansiolíticos. 63% más. Imagínate, es como si tuvieras dos plantas diferentes dependiendo de cuándo la riegas. Pero hay algo más que quiero compartir contigo, algo que aprendí de mi propia experiencia. Cuando empecé a regar mi toronjil al amanecer, tuve que cambiar toda mi rutina. Tuve que empezar a acostarme más temprano para poder levantarme a las 6 de la mañana. Tuve que dejar de ver el teléfono hasta tarde. Tuve que empezar a respetar mi propio ritmo circadiano. Y me di cuenta de que el toronjil no solo me estaba ayudando a dormir mejor por sus propiedades medicinales, me estaba obligando a crear una rutina más saludable. Era como si la planta fuera la excusa que mi cuerpo necesitaba para volver a un ritmo natural. Eso las curanderas lo saben, aunque no lo digan con estas palabras. Ellas saben que cuidar una planta al amanecer te cuida a vos también. El ritual específico que Doña Luz María me enseñó fue este. Durante 21 días, todos los días sin falta, riegas el toronjil exactamente cuando el sol está saliendo. Ni 10 minutos antes, ni 10 minutos después. Tenés que estar pendiente, tenés que salir a mirar el cielo. Mientras lo riegas, le decís en voz alta: así como vos despertas con el sol, yo también quiero despertar con energía y dormir con la noche.
Es una afirmación simple pero poderosa. Después de esos 21 días, podés empezar a cosechar las hojas. Cortás las hojitas de arriba, las más nuevas y brillantes, siempre en la mañana después de regar. Usás 3 o 4 hojas frescas por taza de té. Las dejas en agua caliente por 5 minutos y te tomás ese té 2 horas antes de irte a dormir. Doña Luz María me prometió que después de 21 días de este ritual, mi insomnio iba a desaparecer. ¿Y saben qué? Tenía razón. A las 3 semanas yo estaba durmiendo como bebé por primera vez en meses. La cuarta planta que las curanderas riegan al amanecer es la hierbabuena. Pero no cualquier hierbabuena, sino esa variedad de hoja chiquita y muy aromática que crece casi como maleza cuando la dejas. Mi prima Gabriela tiene una relación particular con esta planta, y su historia es de esas que te dan escalofríos. Hace 7 años, a Gabriela le diagnosticaron problemas digestivos crónicos, gastritis crónica, reflujo, colon irritable, todo el paquete. Pasó por 5 gastroenterólogos diferentes, le hicieron endoscopias, colonoscopias, estudios de todo tipo. Le dieron medicamentos que tenían que tomar en ayunas, otros después de comer, otros antes de dormir. Era una farmacia andante. Y seguía mal, seguía con dolores, seguía sin poder comer normal. Un día fue a visitar a su suegra al pueblo, un pueblito chiquito en el interior donde todavía se vive como hace 50 años. La suegra la vio tan mal que le dijo: «Mija, deja todas esas pastillas y vení conmigo al jardín». Y le mostró sus matas de hierbabuena, como 20 macetas todas apretadas contra la pared de la casa donde les daba el sol de la mañana. Le dijo: «Estas plantas las riego todos los días cuando sale el sol. Ni un día me las pierdo. Y cuando alguien de mi familia tiene problemas de estómago, le hago un té con estas hojas y se cura». Gabriela, desesperada ya, decidió intentarlo. Se llevó una planta a su casa y empezó a regarla religiosamente al amanecer, tal como le había dicho su suegra. Las curanderas dicen que la hierbabuena es la planta de la digestión y la claridad mental. Trabaja tanto en el estómago como en la cabeza, y esa combinación no es casualidad. Ellas saben desde hace generaciones que muchos problemas digestivos vienen del estrés, de las preocupaciones, de tragarse los enojos. La hierbabuena, según las curanderas, te ayuda a digerir no solo la comida sino también las emociones. Pero para que funcione bien, la planta necesita estar vital, necesita tener toda su potencia. Y esa potencia la consigue cuando la riegas en el momento exacto en que está despertando con el sol. Hay que hablar con honestidad sobre la hierbabuena. Es una planta que crece por todos lados, que muchas veces la gente tiene en la casa sin darle mayor importancia. La conseguís en cualquier mercado por $2 o $3. A veces te la regalan porque se reproduce tan rápido que la gente no sabe qué hacer con tanta hierbabuena. Pero no es lo mismo una hierbabuena que crece como plaga, que nadie cuida, que una hierbabuena que vos atendés específicamente al amanecer. Es la diferencia entre una planta que está ahí nomás y una planta que está realmente viva, potente, lista para sanar. Las curanderas plantan la hierbabuena en macetas anchas, no muy profundas, porque sus raíces son superficiales. La tierra tiene que drenar bien, nada de que se encharque el agua. Y acá viene el detalle importante. La hierbabuena prefiere el sol de la mañana al sol de la tarde. Si la pones donde le dé el sol fuerte del mediodía, se quema. Por eso regarla al amanecer y dejarla ahí, recibiendo esos primeros rayos suaves, es perfecto. Lo que dicen las curanderas es que cuando riegas la hierbabuena al amanecer, el agua fría hace un shock térmico con las primeras temperaturas del sol que empieza a calentar, y ese shock despierta los aceites esenciales de la planta. Es como cuando vos te echas agua fría en la cara en la mañana y te sentís más despierto. La planta reacciona igual. Y esto tiene su respaldo científico. Un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del 2021 analizó la concentración de mentol en plantas de menta, que es familia directa de la hierbabuena, y encontraron que las plantas regadas en las primeras horas de la mañana tenían concentraciones de mentol hasta un 55% más altas que las regadas en otras horas. El mentol es el compuesto que te da ese efecto refrescante, pero también es antiespasmódico y antiinflamatorio para el sistema digestivo. Más mentol significa más poder curativo. Volviendo a la historia de mi prima Gabriela, ella siguió el ritual que le enseñó su suegra durante 3 meses. Todos los días, sin fallar, regaba su hierbabuena cuando el sol salía.
Y todas las mañanas, después de regar, cortaba 3 o 4 hojitas frescas, las machacaba un poquito entre sus dedos para que soltaran el aroma y las ponía en una taza de agua hirviendo. Dejaba reposar el té 5 minutos y se lo tomaba tibio, despacito, antes de desayunar. Al principio no pasó nada dramático, pero como a las 2 semanas empezó a notar que el dolor de estómago ya no era tan intenso. A las 4 semanas podía comer cosas que antes le caían mal. Y a los 3 meses, cuando volvió al gastroenterólogo para un control, el doctor no podía creer la mejoría. Le preguntó qué medicamento nuevo estaba tomando. Gabriela le dijo, ninguno, doctor, solo té de hierbabuena. El tipo no le creyó, obviamente, pero los estudios mostraban que su gastritis había mejorado significativamente. El ritual específico de las curanderas con la hierbabuena es sencillo pero requiere disciplina. La riegas al amanecer, siempre. Cuando necesites usar las hojas, las cortas también en la mañana, justo después de regar, cuando todavía están frescas con esa humedad. Nunca cortes más de 1/3 de la planta de una vez, porque necesita sus hojas para seguir creciendo fuerte. Y acá un secreto que me contó la suegra de Gabriela. Una vez al mes, un día de luna llena específicamente, le echas a la tierra una cucharada de azúcar morena disuelta en el agua de riego. Las curanderas dicen que el azúcar alimenta los microorganismos de la tierra que ayudan a la planta, y hacerlo en luna llena potencia el crecimiento. Puede sonar a brujería, pero yo lo he hecho y la hierbabuena crece como loca después de ese riego especial. La quinta planta que las curanderas riegan al amanecer es el romero, esa planta de hojas finitas como agujas que parece un arbolito en miniatura cuando crece bien. Tengo que confesarte que yo tuve una relación difícil con el romero durante mucho tiempo. Lo veía como esa hierba que usas para cocinar carne, nada más. Pero todo cambió cuando mi papá empezó a tener problemas de memoria. Él tiene 62 años, no es viejito todavía, pero empezó a olvidarse de cosas chiquitas. ¿Dónde había dejado las llaves? ¿Qué había comido en el almuerzo? Nombres de personas que conocía hace años. Al principio nos reíamos, le decíamos que estaba distraído, pero después empezó a preocuparnos. Mi mamá, que es de esas que no se queda de brazos cruzados, empezó a investigar. Y se encontró con una curandera del barrio que se llamaba Doña Elisa, una señora de 84 años con una memoria impresionante. Podía recordar cosas de hace 60 años con detalles perfectos. Cuando mi mamá le preguntó cuál era su secreto, Doña Elisa la llevó a su jardín y le mostró sus plantas de romero. Tenía como 8 matas, todas enormes, todas perfectas. Estas plantas, le dijo, son mi medicina. Todos los días, cuando sale el sol, vengo acá, las riego, les hablo y después me hago un té. Llevo haciendo esto desde que tengo 40 años. Por eso mi cabeza funciona mejor que la de gente de 50. Las curanderas consideran el romero como la planta de la memoria y la claridad mental. Dicen que es una planta que conecta el pasado con el presente, que te ayuda a recordar no solo información, sino también quién sos, de dónde venís. Y eso, en una época donde todos vivimos tan acelerados, tan desconectados de nuestras raíces, es algo invaluable. Pero acá está el detalle que hace la diferencia. El romero que se riega al amanecer desarrolla muchísimo más sus compuestos activos que el romero regado en cualquier otro momento. Es como si la planta necesitara ese ritual matutino para activar toda su potencia. Algo que quiero que entiendas sobre el romero es que no es una planta difícil de conseguir ni de cuidar, pero tampoco es tan simple como parece. Podés encontrar romero en cualquier vivero, desde $3 una planta chiquita hasta $15 una más grande y frondosa. El tema es que el romero necesita sol, mucho sol, y tierra que drene súper bien. No le gusta el agua estancada para nada. De hecho, se puede pudrir fácilmente si lo regas de más o si la tierra retiene mucha humedad. Por eso las curanderas lo plantan en macetas de barro con piedras en el fondo para el drenaje y mezclan la tierra con arena para que sea más liviana. Y lo riegan al amanecer no solo por el tema energético, sino porque es el momento del día en que el sol todavía no está fuerte, entonces el agua no se evapora tan rápido y la planta tiene tiempo de absorberla bien antes de que empiece el calor. Lo que dicen las curanderas sobre regar el romero al amanecer es fascinante. Ellas creen que el romero es una planta solar, una planta que literalmente se alimenta de la luz del sol más que otras plantas. Y cuando la riegas justo cuando el sol está saliendo,
está sincronizando la planta con su fuente de energía. Es como cargar una batería solar al amanecer, cuando la energía es más pura, más limpia. Y después de investigar un poco, encontré algo que me dejó helada. Un estudio de la Universidad de Northumbria en Inglaterra del año 2017 estudió los efectos del aroma de romero en la función cognitiva. Pero lo que no mucha gente sabe es que ese mismo grupo de investigación hizo un estudio complementario en 2019 donde compararon romero cultivado en diferentes condiciones de riego. Las plantas regadas en las primeras horas de la mañana mostraron concentraciones de ácido carnósico y carnosol, los compuestos neuroprotectores del romero, casi un 70% más altas que las plantas regadas al mediodía o en la tarde. Déjame contarte qué pasó con mi papá. Mi mamá consiguió una planta de romero grande, la puso en el patio donde le daba el sol de la mañana directo y empezó a regarla religiosamente al amanecer. No le dijo nada a mi papá sobre para qué era, solo le empezó a hacer té de romero todas las mañanas. Una cucharadita de hojas frescas en una taza de agua hirviendo, reposado 5 minutos. Mi papá, que es de los que toma cualquier cosa que mi mamá le dé sin preguntar, se lo tomaba en ayunas. Pasaron como 2 meses y una noche en una cena familiar. Mi papá contó una anécdota de su infancia con un nivel de detalle impresionante. Nombres, fechas, olores, todo. Nos quedamos todos mirándolo porque hacía meses que no lo veíamos así de lúcido. Mi mamá me miró y sonrió. El romero estaba funcionando. El ritual que doña Elisa le enseñó a mi mamá es este. Riegas el romero al amanecer, siempre con agua a temperatura ambiente, nunca fría del todo porque al romero no le gustan los cambios bruscos de temperatura. Una vez a la semana, le masajeas las hojitas suavemente con los dedos mientras lo riegas para que largue su aroma. Las curanderas dicen que ese aroma que se libera es como el espíritu de la planta despertando. Cuando necesites cortar ramitas para usar, las cortas también en la mañana, siempre de las puntas, para que la planta siga creciendo tupida. Y acá un tip que me pareció genial. Si cortas una ramita de romero y la pones en un vaso con agua en tu escritorio o en tu lugar de trabajo, vas a sentir que te concentras mejor durante todo el día. Cambias el agua cada 2 días y la ramita te dura una semana fácil, soltando su aroma cada vez que pasas cerca. La sexta y última planta que las curanderas riegan al amanecer es la malva, una planta que mucha gente no conoce pero que las abuelas de toda Latinoamérica tienen en sus jardines como un tesoro guardado. La malva tiene unas hojas grandes, medio aterciopeladas, y flores hermosas de color rosado o violeta que parecen hechas de papel de seda. Yo aprendí sobre la malva de una forma que nunca voy a olvidar. Mi sobrina Martina, cuando tenía 8 años, tuvo una tos terrible que no se le iba con nada. Fue a 3 pediatras diferentes, le dieron jarabes, antibióticos, nebulizaciones, todo lo que se te ocurra. La nena tosía tanto que no podía dormir, no podía ir a la escuela, estaba desesperada y nosotros también. Mi hermana ya no sabía qué hacer cuando una vecina mayor le dijo: llévala donde doña Beatriz, ella sabe de plantas para la tos. Doña Beatriz vivía en una casa con un jardín que parecía selva, y en un rincón del fondo tenía como 10 plantas de malva creciendo contra una pared de ladrillos. Cuando vio a Martina tosiendo le dijo: «Ay, mi niña, esa tos ya se te va a ir». Le preparó un té con hojas de malva fresca ahí mismo, en ese momento. Puso a hervir agua, cortó varias hojas de las plantas, las lavó y las echó en el agua hirviendo. Dejó que hirvieran como 5 minutos, coló el líquido y le puso una cucharadita de miel. Le dijo a Martina que se lo tomara despacito, aunque estuviera caliente. Las curanderas usan la malva específicamente para todo lo relacionado con las vías respiratorias y también para problemas de la piel. Dicen que es una planta suavizante, que todo lo que está irritado, inflamado, lo calma. Las hojas de la malva tienen una sustancia que se llama mucílago, que cuando se mezcla con agua caliente se vuelve como gelatinosa, medio babosa, y esa textura es justamente lo que hace la magia. Recubre las mucosas, las protege, las alivia. Y según las curanderas, las plantas de malva que se riegan al amanecer producen mucho más mucílago que las que se riegan en otros horarios. La planta está como más jugosa, más potente. Hay que hablar con honestidad sobre conseguir malva. No es tan común como las otras plantas que te mencioné. No en todos los viveros la tienen, y cuando la tienen a veces la venden como planta ornamental, sin mencionar sus propiedades medicinales.
Podés conseguirla en mercados de plantas especializadas, en viveros que vendan específicamente plantas medicinales o con gente que se dedique a esto. El precio puede ir desde 5 hasta $12 dependiendo del tamaño. Pero acá está la buena noticia. La malva se reproduce súper fácil. Si conseguís una planta y la cuidas bien, en 6 meses vas a tener como 10 plantas más. Se autosiembra, se reproduce por esquejes, crece rápido. Es una planta generosa, como dicen las curanderas. Lo que dicen las curanderas sobre la malva es que es una planta que necesita mucha agua pero en el momento correcto. Si la regas al mediodía cuando el sol está fuerte, el agua se evapora antes de que la planta la pueda absorber bien. Si la regas en la noche, la tierra puede quedar muy húmeda y las raíces se pueden pudrir. Pero si la regas al amanecer, la planta tiene todo el día para absorber esa agua de a poquito, según la vaya necesitando. Y en ese proceso de absorción lenta, la planta desarrolla más ese mucílago que es su componente curativo principal. Hay un estudio de la Universidad de Monastir en Túnez del año 2018 que analizó la composición de diferentes especies de malva en distintas condiciones de cultivo. Encontraron que las plantas que recibían riego en las primeras horas de la mañana tenían niveles de mucílago y flavonoides hasta un 68% más altos que las plantas regadas en otros horarios. Esto no solo confirmaba lo que las curanderas sabían de forma empírica, sino que le daba una explicación bioquímica. Pero yo creo que hay algo más profundo en todo esto. Cuando vos te levantás temprano, cuando salís al patio o al balcón mientras todavía está fresco el aire, cuando tocas la tierra y las hojas mojadas de rocío, estás haciendo algo más que cuidar plantas. Te estás cuidando a vos misma. Estás obligando a tu cuerpo y a tu mente a sincronizarse con un ritmo natural que hemos perdido. Las curanderas lo saben. Ellas saben que el ritual de regar al amanecer no es solo para las plantas, es para la persona que las riega. Es un acto de disciplina, de amor propio, de conexión con la naturaleza. Y esa energía, esa intención, se transmite a las plantas y después vuelve a vos cuando las usás. Volviendo a mi sobrina Martina, doña Beatriz le dio a mi hermana una planta de malva para que la llevara a su casa. Le dijo, ponela donde le dé el sol de la mañana y regala todos los días cuando salga el sol. Cuando la nena tenga tos, le haces un té con 3 hojas frescas. Vas a ver que se mejora. Mi hermana hizo exactamente eso. Durante 2 semanas regó esa malva religiosamente al amanecer, y cada vez que Martina tenía un ataque de tos, le hacía el té. A las 3 semanas la tos había desaparecido completamente. El pediatra le pidió que siguiera con los medicamentos, pero mi hermana sabía que lo que realmente había funcionado era la malva. Lo sabía porque había visto la mejora con sus propios ojos, día a día. El ritual específico que las curanderas hacen con la malva es este. La riegan al amanecer, obviamente, pero también le hablan. Le cuentan quién está enfermo, que necesita sanarse. Y cuando cortan las hojas para preparar remedios, cortan siempre un número impar de hojas, 3, 5, 7. Nunca un número par. Dicen que los números impares tienen una energía de transformación, de cambio, y eso es exactamente lo que necesitas cuando estás enfermo. Las hojas se usan frescas cuando sea posible, pero también se pueden secar para tener siempre a mano. Las secas colgándolas boca abajo en un lugar oscuro y ventilado, y cuando estén completamente secas las guardas en un frasco de vidrio. Pueden durar hasta 6 meses así. Y acá un secreto de doña Beatriz. Si tenés una herida, una quemadura leve, una irritación en la piel, machacás unas hojas frescas de malva hasta que suelten su jugo y te las pones directamente sobre la piel. El alivio es casi instantáneo. Y ahora, después de haberte contado sobre estas 6 plantas que las curanderas riegan al amanecer, quiero que sepas algo. Esto que te compartí no es solo información, es una invitación a cambiar tu relación con las plantas, con la naturaleza, con vos misma. Cuando mi abuela Estela me llevó a su jardín esa mañana y me mostró sus plantas brillando con el rocío, me estaba pasando un conocimiento que había recibido de su abuela y que su abuela había recibido de la suya. Es una cadena de sabiduría que no se puede romper. Y ahora vos sos parte de esa cadena. Ahora vos sabés que regar una planta al amanecer no es solo un acto de jardinería, es un ritual de sanación, de conexión, de respeto por los ciclos naturales de la vida. Te invito a que elijas, aunque sea una de estas plantas, que la consigas, que la pongas en un lugar donde le dé el sol de la mañana y que empieces a regarla al amanecer.
Solo una planta, solo un ritual. Y vas a ver cómo esa planta no solo crece más fuerte, sino como vos también te sentís diferente. Más conectada, más en paz, más en sintonía con lo que realmente importa. Gracias por escucharme, gracias por estar acá, y que estas plantas traigan sanación a tu vida así como la trajeron a la mía.